me gustaría hablar acerca de la soberanía de Dios en relación a lo que se conoce como la responsabilidad humana. Esta es la pregunta. Si Dios es soberano sobre todas las cosas, ¿qué hacemos con la responsabilidad del hombre? Si Dios es soberano sobre todas las cosas, ¿seremos nosotros robots? ¿Seremos nosotros objetos de su soberanía meticulosa al punto de que nuestra voluntad no funcione? La Biblia no dice eso. Y es por eso que me gustaría comenzar dando un tratamiento acerca de la evidencia bíblica del control absoluto de Dios. Vimos en la clase pasada varios aspectos del control meticuloso de Dios y me gustaría refrescar algunos de esos versos e indagar un poco más adentro acerca de esto. Mira lo que dice las confesiones del Westminster, la confesión de Londres del 1689 y también la confesión de Savoy. Discutimos esto en la última clase, pero déjame repetirlo. Dios ha decretado en sí mismo, desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santo consejo de su propia voluntad, libre e inmutablemente, todas las cosas cuanto acontece. Y detengámonos ahí. Las confesiones dicen que Dios decretó todas las cosas. ¿Y qué significa todas las cosas? Todas las cosas, ¿no? Mira lo que dice Isaías 46, 10. Dios es quien declara el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Quiero que presten atención a lo que dice el texto. El texto dice que Él declara el fin desde el principio. Él declara lo que no ha sido hecho desde la antigüedad. Y mira lo que Él dice. Mi propósito será establecido y todo lo que quiero, eso realizaré. Efesios 1:11 dice, también en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según ¿qué? El propósito de aquel que obra todas las cosas. ¿Ven el patrón? Todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Aquí no dice que Él obra algunas cosas. Aquí no dice que Él obra solamente las cosas buenas. Aquí no dice que Él solamente obra aquellas cosas que nos convienen. El texto dice que Él obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Proverbios 19:21 dice, muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor, ¿qué? ¿Qué es lo que está infiriendo este texto? Que nosotros podemos hacer planes, ¿no? Pero esos planes están sujetos a una voluntad mayor. Nosotros podemos hacer planes, pero el único plan y el único consejo que permanecerá y prevalecerá es el consejo de ¿quién? De Dios. Isaías 14:24 dice, el Señor de los ejércitos ha jurado, ciertamente tal como lo había pensado, así ha sucedido, tal como lo había planeado, así se cumplirá. Dios planea todas las cosas, Dios decreta todas las cosas y quiero que presten atención, todo lo que Él decreta, eso sucederá. Que todo lo que Él planea se lleva a cabo. Isaías 45:6-7 dice, para que se sepa que desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, no hay ninguno fuera de mí. Yo soy el Señor
y no hay otro. Y quiero que presten atención porque aquí es que Él define lo que significa ser Dios. Mira lo que Él dice. Yo soy el que forma la luz, pero también soy quien crea ¿qué? Las tinieblas. Quiero que subrayen esa palabra forma. Forma. Yo soy quien forma la luz. Quiero que subrayen la palabra crea. Yo soy quien crea las tinieblas. ¡Ja! Pero no solo eso, yo soy el que causa bienestar y crea calamidades. Yo, el Señor, es el que hace ¿qué? Todo esto. Salmo 139, 16 dice, tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados. Ahora, ¿cuándo fue que se escribieron todos los días de su vida? No mientras él estaba viviendo. Eso no sucedió mientras él estaba progresando en su camino. Eso no sucedió cuando él cumplió 13 años. Mira lo que el texto dice. Cuando no existía ni uno de ellos. Que sus días fueron escritos en su libro antes de que esos días se realizaron. Isaías 41, 21, 24 dice, presenten su causa. Este es el juicio de Dios en contra de los falsos dioses. Mira lo que Él les dice, presenten su causa. Dios tiene sentido de humor, ¿no? Expongan sus fuertes argumentos, dice el rey de Jacob. Que expongan y nos declaren lo que ha de suceder. En cuanto a los hechos anteriores, declaren lo que fueron, hermanos. Aquí él está poniendo a estos falsos dioses a prueba. Díganme lo que va a suceder en el futuro, pero también díganme lo que ha sucedido en el pasado y el por qué sucedieron. Para que los consideremos y sepamos su resultado. O bien anúncienos lo que ha de venir, declaren lo que ha de suceder en el futuro. Y mira lo que él dice, para que sepamos que ustedes son ¿qué? Dioses. El barómetro que Dios está utilizando aquí para definir lo que significa ser Dios es el saber lo que va a suceder en el futuro, pero también el saber lo que ha sucedido en el pasado y el por qué sucedió lo que sucedió. Si hagan algo bueno o malo para que nos desalentemos y temamos aún, miren, ustedes no son nada y su obra es vana, abominación es el que los escoge. Job 37, 11 al 13. También él llena de humedad la densa nube y esparce la nube con su relámpago, aquella gira y da vueltas por su sabia dirección para hacer todo lo que él le ordena sobre la superficie de toda la tierra. Escuchen lo que dice verso 13. Ya sea, hermanos, escuche bien, porque es que Él ordena estas cosas, ya sea por corrección. Él lo ordena por corrección, o por el mundo suyo, o lo ordena por misericordia. Él es el que hace que ¿qué? Que suceda. Quiero que presten atención a los textos que hemos leído,
quiero que presten atención a las palabras declarando o las palabras decretando, las palabras que vemos en estos textos como su plan, propósito, consejo, prevalecerá todas las cosas. ¿Cuántas veces leímos en estos textos la frase todas las cosas? Todas las cosas. Su soberanía es meticulosa, su soberanía se expande a todas las facetas del orden creado, lo material pero también lo inmaterial. ¿Entendemos eso? Ahora esta es la pregunta, ¿podemos nosotros frustrar esos planes que Dios ha decretado? ¿Podemos nosotros frustrar, distorsionar lo que Él ya ha declarado? Y lo que quiero que presten atención es el momento o el tiempo donde Él decretó estas cosas. Él no decretó estas cosas mientras el orden creado estaba siendo creado. Él no decretó estas cosas mientras el orden creado se estaba adaptando a sus realidades. Él no decretó estas cosas mientras el orden creado estaba creciendo, modificándose, adaptándose a los cambios climáticos. No, Él dice que todas estas cosas fueron decretadas antes del orden creado. ¿Podremos nosotros frustrar los decretos que Él ya decretó antes del orden creado? Isaías 14:27 dice, si el Señor de los ejércitos lo ha determinado, ¿quién puede frustrarlo? Y en cuanto a su mano extendida, ¿quién podrá apartarla? ¿Quién podrá frustrar los planes de Dios? El texto aquí está infiriendo que nada ni nadie puede detener o frustrar lo que Dios ya ha decretado. Segunda de Crónicas 26 dice, oh Señor, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y no gobiernas tú sobre todos los reinos de las naciones? En tu mano hay poder y fortaleza y no hay quien pueda resistir. Romanos 9:19 dice, me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? Porque ¿quién resiste su voluntad? Daniel 4:35, Nabucodonosor, el hombre más poderoso en su tiempo, el hombre más rico, con dominio expandido. Mira lo que él dice después que Dios lo humilló. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle qué has hecho. Si leemos la Biblia, hermanos, si releemos todos estos textos que hemos leído, podemos concluir que Dios es soberano meticulosamente sobre todas las cosas, y también podemos concluir que no hay nadie ni nada que pueda resistir, frustrar o detener sus planes. Esta es la pregunta que nos tenemos que hacer. Si Dios es soberano sobre todas las cosas, incluyendo el mal, como ya lo leímos, ¿será Dios el autor del pecado? ¿No es esa la conclusión lógica? Si Dios tiene control sobre todas las cosas, si todas las cosas salen de Él, si todos los eventos, todas las crisis, todos los traumas, todas las adversidades, todas las cosas malas encuentran su origen fundamentalmente en Él,
La pregunta que todos nos tenemos que hacer es la siguiente: ¿será Dios el autor del pecado? Bueno, vayamos a la Biblia, porque la Biblia provee evidencia de la naturaleza sin pecado de Dios. Que en Dios no hay pecado, que en Dios no hay tinieblas. Las confesiones que comenzamos leyendo continúan diciendo: sin embargo, de tal manera que Dios ni es el autor del pecado, ni tiene comunión con ninguno de ellos. Que no solamente Dios decreta todas las cosas, incluyendo lo bueno y lo malo, pero que Dios no es el autor del pecado. ¿Estamos contradiciéndonos? No, hermanos, mira lo que dice 1 de Juan 1:5. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos, que Dios es luz y en Él no hay ninguna ¿qué? Tiniebla. ¿Ustedes creen eso, hermano? ¿Ustedes creen que Dios decreta todas las cosas basado en lo que hemos leído? Amén. Pero también crees que Dios es luz y que en Él no hay tinieblas. Pero recuerda que la Biblia se explica a ella misma, así que hay más textos que alumbran esta doctrina de la impecabilidad de Dios. Santiago 1:13 dice que nadie diga cuando es tentado: soy tentado por Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, pero escuchen bien, Él mismo no tienta a nadie. Isaías 6:3 dice: y uno al otro daba voces los ángeles diciendo: santo, santo, santo. Hermanos, este es el único atributo, la santidad de Dios, que se eleva al superlativo, 3 veces santo. La palabra no dice que Dios es amor, amor, amor. La palabra no dice que Dios es gracia, gracia, gracia. La palabra dice que Dios es santo, santo, santo. No es que Él sea santo, es que Él es más santo que ser santo. Y no es que Él sea más santo que ser santo, Él es más santo que el ser santo que el ser santo. Dios es 3 veces santo, por lo tanto, como Él es puro y Él es separado, Dios no peca ni tampoco puede morar en medio del pecado. ¿Por qué ustedes creen que Adán y Eva fueron expulsados del huerto del Edén? ¿Por qué ustedes creen que la presencia de Dios se fue del huerto del Edén? Por el pecado. ¿Por qué ustedes creen que la presencia de Dios salió del templo cuando desecretaron el templo? Porque Dios es santo. Así que la Biblia dice y testifica que Dios no peca, que Dios no tienta a nadie a pecar, porque Dios es 3 veces santo. Primero de Juan 3:5 dice: ustedes saben que Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados y en Él no hay pecado. ¿Por qué fue que en Jesús no hubo pecado? Porque Jesús es Dios. Y en Jesús y en Dios no hay pecado. Ahora esto nos lleva a un gran problema. Si Dios decreta todas las cosas, incluyendo lo bueno y lo malo, y Él hace todas estas cosas sin pecar, ¿cómo entonces podemos explicar la relación entre su soberanía y el mal? Y yo quiero que ustedes presten atención a lo que voy a decir porque es sumamente importante. Al principio de esta serie dijimos que nosotros no debemos defender a Dios, pero tampoco culparlo. ¿Entiendan esto? La palabra nos dice que Dios es 100% responsable de todo lo que ocurre, incluyendo el mal, y a la misma vez Él no es culpable de pecado. Lo voy a repetir. La Biblia afirma que Dios es 100% responsable. Todas las cosas que ocurren, incluyendo el mal, mas sin embargo, Él no es culpable de pecado. ¿Necesitan Tylenol? Dolor de cabeza, ¿no?
¿Por qué es que tenemos problemas con esto? Porque nosotros somos, ¿qué? Seres finitos. Y aquí es donde nosotros comenzamos a opinar. Y aquí es donde nosotros comenzamos a dar nuestras propias interpretaciones sobre esta relación. Y es aquí donde todos nosotros fallamos. Porque nuestras opiniones deben estar aferradas al texto. Que es lo que el texto nos dice, que Dios es responsable del mal y a la misma vez Dios no es culpable de pecado. ¿Cómo podemos entender esto? La solución humana que se le ha dado a esto, muchos teólogos han llegado a la conclusión de que esto se debe definir como permiso divino. ¿Cuál es la relación entre la soberanía de Dios y la existencia del mal? Y lo que ellos han concluido y lo que muchos han concluido, incluyéndolos a ustedes, es que de alguna manera Dios permite el mal. ¿Sí o no? Que Dios permite el mal. Que Dios permite que el mal ocurra. Y esta es la pregunta. Hermanos, cada vez que nosotros lleguemos a conclusiones, tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Es esto bíblico? ¿Es esta noción de que Dios permite el mal un concepto bíblico? Bueno, depende. Porque si nosotros decimos que Dios meramente permite el mal, pero Él no lo decretó, entonces eso no es bíblico. Lo voy a repetir. Si nosotros decimos que Dios decretó el mal, que Dios permitió el mal, pero no lo decretó, entonces estamos afuera de lo que el texto bíblico dice. Pero si cuando decimos que Dios permite el mal, estamos diciendo que Dios permite lo que Él decreta, entonces estamos en lo que la Biblia dice. ¿Entendieron eso? Voy a repetirlo. ¿Es la idea de permisión divina algo bíblico? Depende. Si decimos que Dios permite el mal, pero Él no lo decretó, eso no es bíblico. Si decimos que Dios permite el mal porque Él, en su soberanía, bajo su voluntad y basado en el consejo de su sabiduría, lo decretó, entonces eso es lo que la Biblia afirma. ¿Entendieron eso? Veamos entonces algunos ejemplos, porque la Biblia está repleta de estos ejemplos. Tenemos esta dinámica donde Dios permite lo que Él decreta. Escuche bien, en el libro de Job, capítulo 1, verso 6, ¿cuántos de ustedes han leído la historia de Job? Lo vamos a leer detalladamente y hermanos, durante toda esta clase vamos a ir despacio porque quiero que ustedes entiendan esto. Quiero que vean el texto, quiero que subrayen ciertas palabras. Verso 6, mira lo que dice. Un día, cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, ¿quién vino delante de ellos? Satanás. Satanás estaba en ese grupo de los hijos de Dios. Interesante, ¿no? Y el Señor le preguntó a Satanás. Satanás no fue quien comenzó la conversación, fue Dios. Y Dios le dice, ¿de dónde vienes? Satanás le dice, bueno, de recorrer la tierra y de andar por ella. Y el Señor le dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Interesante, ¿no? Satanás no fue a donde Dios pidiéndole por Job, fue Dios quien comenzó la conversación preguntándole a Satanás acerca de Job. Porque no hay ninguno como él sobre la tierra, es un hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y mira lo que Satanás le dijo. Claro, ¿acaso teme Job a Dios de balde?
¿No has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene por todos los lados? Una pregunta. ¿Cómo fue que Satanás supo acerca de todas estas cosas en relación a Job? Podemos inferir que Satanás había considerado a Job, pero no pudo atacarlo porque él mismo confiesa que Dios lo estaba protegiendo. Interesante, ¿no? Continuemos. Ha bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han aumentado en la tierra. Verso 11, pero, subrayen esa palabra, pero, extiende. ¿Quién está hablando aquí? Satanás. Satanás le dice a Dios, pero, todas estas cosas son realidades, todas estas cosas son verdad. Tú has protegido a Job, pero, extiende ahora, ¿cuál mano? ¿La de Satanás o la de Dios? Oh. Extiende ahora tu mano, Dios, y toca todo lo que tiene. Y verás si él no te maldice en tu misma cara. Entonces el Señor dijo a Satanás, todo lo que él tiene está en tu poder, pero no extiendas tu mano sobre él. Y Satanás salió de la presencia del Señor. Detengámonos ahí un segundo. Satanás va a donde Dios, Dios comienza la conversación, Dios le menciona a Job, a Satanás. Satanás dice que había considerado a Job, pero Dios lo protegía y lo estaba protegiendo. Y Satanás le dice, ¿por qué no extiendes tu mano y lo tocas? Y Dios dijo, en tu poder está. En el capítulo 2, verso 1 dice, y sucedió que en el día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, vino también Satanás entre ellos para presentarse delante del Señor. Y el Señor preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Dios sabía de dónde venía, él solamente estaba estableciendo una conversación con Satanás. Satanás le dijo, de recorrer la tierra y de andar por ella. Y el Señor le dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay otro como él sobre la tierra, es un hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Él todavía, ¿por qué él dice todavía? Porque ya Job había sufrido. Y él le dice, todavía él conserva su integridad a pesar de que tú me ¿qué? Incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Satanás respondió a él piel por piel. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Sin embargo, recuerda que en el primer capítulo él dijo pero. Ahora él dice, sin embargo, extiende ahora mi mano. ¿O no? Tu mano. ¿Y qué? Y toca su hueso y su carne. Verás si no te maldice en tu misma cara. Y el Señor dijo, en tus manos está, pero respeta su vida. Esta es la pregunta. ¿Permitió Dios que Satanás atacara a Job? Sí. ¿Quién le dijo a Satanás que lo hiciera? El permiso de Dios a Satanás ocurrió dentro del marco de su decreto, dentro del marco de su soberanía, dentro del marco de su plan. Así que permisión divina ocurrió dentro del marco del decreto divino. ¿Entienden eso? ¿Lo vieron en el texto? Ejemplo número 2, tenemos a Pedro. En Lucas 22:31 dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás de nuevo. Interesante. Satanás os ha pedido, quiero que piensen en esto, imagínense el mismo escenario, Satanás yendo hacia el trono de Dios.
Y mira lo que dice el texto. Satanás os ha pedido. Os ha pedido. Si solamente fuera Jesús, él hubiese dicho, me ha pedido. Pero él dice, os ha pedido. Infiere que esto es en el plural, ¿no? Él ha venido hacia el trono de Dios y ha pedido permiso a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Para qué? Para zarandearos como a trigo. Él pidió permiso a Dios para zarandear a Pedro y a todos los discípulos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, para que tu fe no te falle. Y tú, una vez vuelto, confirmes a tus hermanos. Esta es la pregunta. ¿Permitió Dios que Satanás atacara a Pedro y a los discípulos? Sí. ¿Quién decretó que Satanás atacara a Pedro y a los discípulos? Bueno, hermanos, Dios. Inclusive lo que le sucedió a Pedro y a los discípulos fue el cumplimiento de una profecía basada en Zacarías 13:7, lo que significa que lo que hizo Satanás ya había sido decretado por Dios antes de la fundación del mundo. Así que el permiso divino existió dentro del marco del decreto divino. ¿Entienden eso, hermanos? Pero hay otro ejemplo. José. Génesis 37, 18 al 28, cuando ellos lo vieron de lejos, cuando los hermanos de José vieron a José, y antes que se les acercara, ellos tramaron contra él para matarlo. Escuchen bien, hermanos, presten atención al texto, subrayen lo que el texto dice. Ellos tramaron contra él para matarlo. Se dijeron unos a los otros, aquí viene el soñador, ahora pues vengan, matémoslo, arrojémoslos a uno de los pozos y diremos, una fiera lo devoró. ¿Qué es lo que están haciendo aquí, hermanos? Están conspirando en contra de su hermano menor. Y están conspirando y maquinando, están desarrollando un plan maquiavélico para deshacerse de José. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Pero Rubén oyó esto y lo libró de sus manos y dijo, no le quitemos la vida. Rubén le dijo además, no derramen sangre, solamente échelo en este pozo del desierto, pero no le pongan la mano encima. Esto dijo para poder librarlo de las manos de ellos y devolverlo a su padre. Y cuando José llegó a sus hermanos, lo despojaron de su túnica, la túnica de muchos colores que llevaba puesta. Lo tomaron y lo echaron en el pozo. El pozo estaba vacío, no había agua en él. Entonces se sentaron a comer y cuando levantaron los ojos vieron una caravana de ismaelitas que venía de Galaad con sus camellos cargados de resina aromática, bálsamo y mirra, e iban bajando hacia Egipto. Y Judá dijo a sus hermanos, ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano y ocultar su sangre? Venga, vendámoslo a los ismaelitas y no pongamos las manos sobre él, pues es nuestro hermano, carne nuestra. Y sus hermanos le hicieron esto. Pasaron entonces los mercaderes madianitas y ellos sacaron a José, subiéndolo del pozo, y vendieron a José a los ismaelitas por 20 monedas de plata, y estos se llevaron a José a Egipto. Esta es la gran pregunta. ¿Quién fue la persona que detuvo el plan de matar a José? Rubén. Y Rubén fue quien le dijo a los hermanos, pongámoslos en un pozo. Pero cuando los mercantes de los madianitas llegaron hacia donde estaban los hermanos de José, Rubén no estaba ahí. Interesante, ¿no? Rubén no estaba ahí y fue que entonces ellos vendieron a José y José fue a Egipto. Mucho tiempo después, muchos años después, ya José era gobernador en Egipto. En el capítulo 45, versos del 3 al 8, mira lo que dice. Los hermanos se encuentran con José nuevamente. José dijo a sus hermanos, yo soy José, ¿vive todavía mi padre? Pero sus hermanos no podían contestarle porque estaban atónitos delante de él. Y José dijo a sus hermanos, acérquense ahora a mí. Y ellos se acercaron y le dijo,
yo soy tu hermano José, a quien ustedes vendieron a Egipto. Ahora pues, no se entristezcan ni les pese de haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de ustedes. Porque en estos 2 años ha habido hambre en la tierra y todavía quedan otros 5 años en los cuales no habrá ni siembra ni siega. Dios me envió. Segunda vez que José dice que fue Dios quien lo envió a Egipto. Subrayen eso. Verso 8. Ahora pues, no fueron ustedes los que me enviaron aquí, sino Dios. Tercera vez. Él me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda su casa y gobernador sobre toda la tierra de Egipto. ¿Qué está diciendo José aquí? ¿Quién lo envió a Egipto? Dios. 3 veces dijo eso. En capítulo 50, verso 20, mira lo que dice. Ustedes pensaron hacerme mal. Lamentablemente la traducción en español no traduce esto de la manera correcta, así que les voy a dar la traducción correcta. Ustedes pensaron hacerme mal, la traducción en español dice, pero Dios lo cambió en bien. El problema es que eso no es lo que dice el texto. La palabra pensaron hacerme mal es la misma palabra que se utiliza con respecto a Dios. Y si ustedes pensaron hacerme mal, Dios pensó hacerme bien. ¿Para qué? Para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. La palabra que se utiliza aquí es el querer, que tiene que ver con intención. Ustedes quisieron hacerme mal, Dios quiso hacerme bien. Es la misma palabra. No que Él cambió lo malo para bueno, sino que la intención de los hermanos de José era mala, la intención de Dios era buena. Pero ¿quién fue quien envió a José a Egipto? Fundamentalmente Dios. ¿Permitió Dios que los hermanos de José atacaran a José? Sí. ¿Quién fue quien decretó? ¿Cuál fue la causa principal del envío de José a Egipto? Dios. Así que el permiso divino ocurrió dentro del marco ¿del qué? Del decreto y de la soberanía de Dios. Hermanos, otro ejemplo. Perdonen que le estoy dando tantos ejemplos, es que necesitamos ver esto en la Biblia y quiero que salgan de aquí sin excusas. Asiria destruye a Israel porque Israel estaba pecando en contra de Dios. Y mira lo que Dios dice en Isaías 10:5. Ay de Asiria, vara de mi ira, instrumento de mi ira y báculo en cuyas manos está mi indignación. Contra una nación impía la envío. ¿Cuál era esta nación impía? Israel. La envío y contra el pueblo de mi furor la mandaré, para que capture botín y tome despojos y los pisotee como el lodo de las calles. Pero ella no tiene tal intento, ni piensa así en su corazón, sino que, escuche bien hermanos, su intención, que la intención de Asiria es destruir y exterminar no pocas naciones. ¿Permitió Dios que Asiria destruyera a Israel? Sí. ¿Quién envió a Asiria a destruir a Israel? Dios. Así que el permiso divino ocurrió dentro del marco del decreto de Dios. ¿Pero qué hacemos con Jesús? El crimen más horrendo, el asesinato más horrendo e injusto de la historia del hombre, Jesús. Mira lo que dice Hechos 2:22. Hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos saben. Este fue entregado por el plan predeterminado, el previo conocimiento de Dios, y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Isaías 53:10 confirma este evento. Pero quiso el Señor, fue su deseo,
Fue su intención, fue su decreto que quebrantar a su hijo, sometiéndolo al padecimiento. Y la voluntad del Señor en su mano prosperará. ¿Permitió Dios el acto más horrendo en la historia humana? Sí. ¿Quién decretó el acto más horrendo en la historia de la humanidad? Dios. Así que el permiso divino ocurrió dentro del marco de lo que Dios ya había decretado. Que Dios permite, hermanos, lo que Él decreta. Necesito que entiendan esto. Que el permiso divino ocurre siempre dentro del marco de su decreto divino. Dios permite lo que Él mismo ya ha decretado. ¿Entienden eso? ¿Por qué es esto importante, hermanos? Escuche bien esto. Porque si Él simplemente permite el mal, hermanos, necesito que presten atención a esto. Si Dios simplemente permite el mal, pero Él no lo decretó, ¿quién lo hizo? Si Dios simplemente y meramente permite el mal, pero Él no lo decretó, ¿quién lo decretó? Porque si Él no lo decretó y alguien más lo decretó, lo que ese alguien o algo decretó estaba afuera de su plan. Por lo tanto, Dios no es soberano. Voy a repetirlo. Si Dios meramente permite el mal, pero no lo decreta, alguien o algo lo decretó. Y ese algo o alguien que decretó ese mal no fue Dios, por lo tanto no era parte del plan y del decreto de Dios antes de la fundación del mundo. Y si eso es correcto, Dios no es completamente soberano. Y si Dios no es completamente soberano, Dios no es Dios. ¿Qué tal si decimos que Él sabía lo que iba a ocurrir, pero Él no lo decretó? Entonces Él no es soberano. Porque si Él meramente sabía que algo iba a suceder, pero Él no lo decretó, esta es la pregunta, ¿cuál es el propósito? Porque propósito es el derivado de un plan. Dios tiene un propósito en todas las cosas que Él decreta y permite, porque Él las decretó. Si Dios no las decreta, ¿cómo Él puede tener un propósito detrás de ellas? Es por eso que Isaías 46:10 dice que declaró el fin desde el principio. Y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho, y yo digo, mi propósito será establecido, y todo lo que quiero, eso es lo que realizaré. Por último, quiero entonces indagar un poco más acerca de esta relación entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Porque en estas confesiones que leímos, mira lo que la confesión continúa diciendo, que Dios no ofrece violencia a la voluntad de las criaturas, ni se quita la libertad o contingencia de segundas causas, sino que Él las establece. En otras palabras, Dios, decretando todo lo que va a suceder, permite que el hombre actúe de acuerdo a lo que el hombre quiere hacer. Y hermanos, y eso lo vimos en todos los ejemplos que les di. Pero antes de visitar eso, quiero que entonces entiendan lo que esto significa. Esto significa que Dios, escuche bien, Dios es la causa primaria de todas las cosas
Las acciones de los hombres son las causas secundarias de todas las cosas. ¿Tienen eso claro? Dios es la causa necesaria de todas las cosas. La voluntad del hombre es la causa eficiente. Dios es quien decreta todas las cosas y el hombre hace lo que el hombre quiere hacer. Y lo que el hombre hace está en perfecta armonía con lo que Dios ya ha decretado. ¿Tienen eso claro? En el ejemplo de Job, ¿quién decretó el sufrimiento de Job? Dios. ¿Quién realizó el sufrimiento de Job? Satanás. Esta es la pregunta. ¿Satanás quería hacerlo? Sí. ¿Ha considerado a mi siervo? Seguro que sí. Oh, Satanás quería hacerlo. ¿Pero quién fue quien lo decretó? Dios. En el ejemplo de José, ¿quién decretó el sufrimiento de José? Dios. ¿Quién realizó el sufrimiento de José? Sus hermanos. Y esta es la gran pregunta. ¿Los hermanos querían deshacerse de José? Exactamente. En el ejemplo de Pedro, ¿quién decretó el sufrimiento de Pedro? Dios. ¿Quién realizó? ¿Quién tentó a Pedro a negar a Dios? ¿Quién fue que tentó a los discípulos a desaparecerse y abandonar a Jesús? Satanás. ¿Satanás quería hacerlo? Seguro que sí. ¿Ven el patrón, hermanos? Asiria. ¿Quién decretó la destrucción de Israel por parte de Asiria? Dios. ¿Quién realizó la destrucción de Israel? Asiria. Esta es la pregunta. ¿Asiria quería destruir a Israel? Seguro que sí. Jesús. ¿Quién decretó el asesinato de Jesús? Dios. ¿Quién mató a Jesús? Romanos. Los líderes de Israel. ¿Querían los romanos y los líderes de Israel matar a Jesús? Sí. ¿Qué es lo que vemos en estos textos, hermanos? Que Dios es la causa necesaria, que su soberanía y su decreto es lo que determina todas las cosas. Y a la misma vez vemos entonces la voluntad del hombre haciendo lo que el hombre quiere hacer. Y vemos una perfecta compatibilidad entre la soberanía meticulosa de Dios y las acciones de los hombres. Pero hermano, no solamente vemos esta dinámica con relación al mal, también lo vemos con relación al bien. Una pregunta, ¿quién escribió la Biblia? Dios. ¿Quién escribió la Biblia? Hombres. El decreto de Dios, la realización del decreto de Dios por la voluntad del hombre. Lo vemos en 2 de Pedro 1:21, dice, sí, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. ¿Quién escribió la Biblia? Dios. ¿Quién escribió la Biblia? Bueno, Gálatas 1:1 dice, Pablo, apóstol, no de parte de hombres ni mediante de hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y Dios el Padre, que lo resucitó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. ¿Quién escribió Gálatas? Pablo. ¿Quién escribió Gálatas? Dios. Pero hermanos, vemos esta dinámica en la vida cristiana, ¿no? ¿Quién vive tu vida cristiana? ¿Quién vive tu vida cristiana? ¿Quién vive tu vida cristiana? Filipenses 2:12 dice, así que amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Hermanos, escuchen bien, Pablo le está diciendo a los filipenses que se ocupen de su salvación, de lo que ya han recibido. Ocúpense de su salvación, no casualmente, sino con temor y temblor. Así que nosotros tenemos la responsabilidad de ocuparnos de nuestra salvación. Pero él continúa diciendo, porque es Dios quien obra en ustedes el querer como el hacer. ¿Quién vive tu vida cristiana? Usted. ¿Quién vive tu vida cristiana? Dios.
usted vive su vida cristiana porque es Dios quien está produciendo en usted el querer como el hacer. Así que si en usted no hay el querer como el hacer, Dios no está trabajando en usted, por lo tanto quizás usted no es cristiano. Pero hermanos, ¿quién preserva tu caminar cristiano? ¿Quién preserva tu caminar cristiano? Mateo 24:13 dice, pero el que persevera hasta el final, ese será salvo. Nos está diciendo que nosotros tenemos que perseverar. Usted tiene que perseverar, usted tiene que hacer su trabajo en la vida cristiana, ¿no? Pero a la misma vez, Filipenses 1:6 dice, estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, ¿qué? La perfeccionará. ¿Quién la comenzó? Dios. ¿Quién la termina? Dios. ¿Quién la mantiene? Dios. ¿Y por qué es que tenemos esta seguridad? Porque Juan 10:28 dice que yo les doy vida eterna y jamás perecerán. ¿Y por qué es que jamás perecerán? Porque están en mi mano y nadie los podrá arrebatar de mi mano. ¿Quién vive tu vida cristiana? Usted. ¿Quién vive su vida cristiana? Dios. ¿Quién preserva su caminar? Usted. ¿Quién preserva su caminar? Dios. Usted persevera porque Dios lo preserva. Cierro con esta pregunta. ¿Por qué es que tenemos problemas con esto? Tenemos problemas con esto, hermanos, porque desde pequeño se nos ha indoctrinado a creer en una mentira diabólica llamada el libre albedrío. ¿Qué hacemos con el libre albedrío? Tenemos libre albedrío. Tenemos agencia para tomar decisiones, sí. Pero ¿qué hacemos con el libre albedrío? ¿Cómo manejamos esta doctrina del libre albedrío? ¿Es esta doctrina una doctrina bíblica o una doctrina pagana? Vengan a la próxima clase y sabrán más. Oremos.